Nos vamos a ir a una época, al siglo XV, finales del siglo XV, donde había una rivalidad ibérica importante entre España y Portugal, las dos grandes potencias marítimas de la época que estaban compitiendo por esa exploración de esos lugares donde crecía la especiería, por ejemplo, esas grandes riquezas, ese negocio tan lucrativo. Y todo esto está relacionado porque la cartografía, en este momento, y bueno, durante siglos posteriores, incluso hoy en día, es una herramienta de poder, es una herramienta de conocimiento, y en un momento en el que no se conoce el mundo, es fundamental tener cartografía. Lógicamente, los descubrimientos, sobre todo al principio portugueses, no tenían ninguna intención de que las naciones rivales los conocieran, ni mucho menos los españoles, y viceversa. Entonces nos situamos en un contexto en que, aunque somos vecinos ibéricos, incluso las monarquías están emparentadas, son familia. Digamos que hay una relación, bueno, pues de amor-odio, y sobre todo hay espionaje y secretismo en torno a la cartografía. Aquí hay una cita muy ilustrativa de esta situación, que no es mía, que es una cita del embajador de España en Portugal en 1523, y le escribe una carta al rey Carlos, el embajador de España que está en Lisboa, y le dice: he sabido que ciertos pilotos portugueses han tenido y tienen el cargo, y al presente trabajan en ello, de mudar las cartas de navegar que tienen para la India, acortando mucha cantidad de camino porque Moluco quedase en su parte. En sentido general, ¿qué significa esto? El embajador de España en Portugal, en Lisboa, le está advirtiendo al rey, cosa que ya sabían, que los portugueses manipulan la información. En Portugal, desde Juan II, filtrar información geográfica, incluso trabajar para la Corona de España, en el caso de los pilotos, estaba penado con la muerte. Eso da una idea de la importancia que se le concedía al poder que tenían los mapas, sobre todo en un mundo en descubrimiento. ¿Qué le está diciendo? Pues eso. Sabemos que, aunque dicen que es secreto y está muy penado filtrar información, ellos deslizan de vez en cuando, inocentemente, información que pretenden que llegue a los oídos de otras naciones, pero errónea. ¿Para qué? En este caso, para confundir o disuadir del viaje a la especiería, que era por lo que estaban, digamos, disputando España y Portugal. Y eso como cosa general. Y como cosa particular, lo que está diciendo es que acorta mucha cantidad de la distancia hacia Moluco, hacia las Molucas, de tal forma que los portugueses sospechaban que en su expansión hacia el este habían saltado la línea del antimeridiano de Tordesillas y las Molucas. Eso lo sabía Magallanes, que había tomado parte en la conquista de Malaca. Sospechaban que habían saltado el antimeridiano de Tordesillas y las Molucas se hallaban en la jurisdicción española. ¿Cómo compensan eso? En esas cartas de navegación que filtran, acortan la distancia, que ellos conocen de verdad porque la han navegado, de tal forma que si las Molucas están a una distancia, se las traigan más hacia esta parte, por así decirlo, para no hacerlas saltar al otro lado del antimeridiano. Eso es lo que nos está diciendo, no solo de manera general, sino en concreto con esta frase. Ahí va. Este es el ejemplo del mapa, que por cierto tenemos aquí. Digamos que la novedad de esto es que podemos verlo en pantalla y lo podemos ver allí. Si se fijan allí en la pared, este es un ejemplo del Mapamundi del Atlas Miller. Es uno de esos mapas falseados. Ese mapa, presuntamente, todas las teorías apuntan a que es un regalo del rey de Portugal a su mujer, que a su vez era la hermana del rey de España. ¿Qué pretendía con esto? Si se fijan aquí, esto es en 1519 y aquí aparece un océano Atlántico e Índico unidos y están cerrados. No hay ningún paso, no existe un océano Pacífico. Y aquí no se puede llegar a las Molucas navegando por aquí. Esto hay que tener en cuenta, que en 1519, en una nación como Portugal, era un concepto totalmente disparatado. Los portugueses eran los que manejaban mejor información, debido a sus exploraciones y a la exclusividad que tenían para navegar en las Indias por el Tratado de Tordesillas, y esto es un auténtico disparate en términos cartográficos. No lo es porque es intencionado. Un cartógrafo del prestigio de Lopo Omen no podría haber hecho este mapa de buena fe, digamos. Está hecho con la presunta idea de que este mapa regalado a la hermana del rey de España llegue a ojos o a oídos del rey de España o de alguien cercano, y de esa manera disuadirle de alguna manera de emprender un viaje que es imposible. No se puede, aquí lo que nos está diciendo con este mapa es: no se puede llegar a la especiería navegando por Occidente porque hay un océano cerrado. Bueno, pues este es el sentido de este mapa. Insisto, lo tenemos ahí, luego se pueden acercar y lo pueden examinar. Es una reproducción muy buena del original que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Más pistas de que había un ambiente de rivalidad. Esto es una cita de Antonio Pigafetta, como saben, uno de los 18 supervivientes y cronista de la expedición. Escribió un diario y fue uno de esos 18 afortunados, porque había que tener suerte y salud para volver. Y en su diario relata esto:
Los portugueses han dicho que las Molucas se hallan situadas en medio de un mar impracticable a causa de los bajos de que se encuentra sembrado y de la atmósfera cubierta de nieblas. Sin embargo, nosotros comprobamos lo contrario y jamás encontramos menos de 100 brazas de agua. Lo que está diciendo Pigafetta es corroborar lo que ya se sabía en España, es decir, los portugueses han estado filtrando información sobre la dificultad de llegar a las Molucas. Sin embargo, nosotros, que sí hemos llegado ya a ellas, sabemos que no existen esos bajos ni ese mar impracticable y efectivamente siempre hemos encontrado calado suficiente para los buques. No hay esos arrecifes que los portugueses dibujaban intencionadamente y falsamente en sus cartas. Este es otro mapa que tenemos aquí, este lo tenemos aquí delante. Voy a apartar esto para que se vea. Este está incluido en el mismo atlas que ese que mencionaba antes. Este es el mapa de las Molucas. Y casualmente es un atlas muy correcto para su tiempo, como era lógico para cartógrafos portugueses, que sin embargo solo incluye dos mapas disparatados, entre comillas, que casualmente son ese mapa mundi que hemos visto antes y este mapa de las Molucas. Ahí no lo ven, aquí se ve un poco más grande, estos son las Molucas con una bandera portuguesa que las reclama. Y esto, que igual no se aprecia muy bien, es un cinturón de bajos, de arrecifes, que no existe en la realidad. Pero es que además este cinturón de bajos está precisamente por donde tienen que llegar los españoles, por la ruta del oeste, que ya es casualidad. Pero es que además hay un mar impracticable de islas, un auténtico laberinto que tampoco es cierto, está exagerado. Pero por si fuera poco la imposibilidad o la dificultad de llegar por Occidente, aquí hay una masa continental que cierra el Océano Índico, lo cual evidentemente cuadra con el mapamundi que hemos visto antes y que claramente es falso. Esto es otra prueba de ese ambiente, digamos, de espionaje, secretismo, que no es una cosa de ahora, es una cosa que ha existido siempre cuando hay dinero de por medio. Bueno, pues esto es el otro mapa que viene en el Atlas Miller. Nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo y nos vamos a ir a 1479, cuando termina la Guerra de Sucesión en Castilla y para poner paz a las pretensiones portuguesas a la corona de Castilla se firma el Tratado de Alcáçovas, que es este. Se firma en 1479 con los reyes de Castilla y el rey de Portugal. Una de las cláusulas del Tratado de Alcáçovas es que le concede la soberanía definitivamente de las Islas Canarias a España. Y también otra cláusula dice que quedan para los portugueses todas las islas que ahora están descubiertas y cualesquier otras islas que se hallaren o conquistaren de las islas de Canarias para abajo contra Guinea. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que está por descubrir, digamos, desde la latitud de Canarias, que es española, hasta abajo y lo que se vaya a descubrir, eso pertenece a Portugal. Eso tendrá unas consecuencias unos pocos años después cuando se descubre América. De momento, todavía no se sabe, al menos en teoría, que existe América, con lo cual no hay problema. Los castellanos se quedan con lo que hay al norte, con las Canarias, que es una buena pieza, por así decirlo, y dejan a los portugueses que sigan explorando África, que de hecho ya llevaban la iniciativa. Esto es gráficamente una de las posibles interpretaciones del Tratado de Alcáçovas, que en realidad nunca menciona una latitud, pero lo que viene a decir es esto. Todo lo que haya, por supuesto esta parte de aquí no se conocía, todo lo que haya al sur de esta línea es para Portugal. Canarias ya es castellana, bueno, y todo lo que haya al norte no sabemos y al oeste no sabemos. De momento no hay problema, como pasará luego con el descubrimiento, con la llegada a la especiería. Sin embargo, vamos a ver que no solo los portugueses falseaban de alguna manera las cartas, tampoco nos vamos a poner nosotros muy dignos, porque esto era una cuestión económica, y los españoles, lógicamente, también hacían lo suyo. Vemos aquí las Antillas, que están claramente situadas a una latitud mucho más al sur que las Canarias. Vamos a ver en el descubrimiento de América la primera carta en la que aparecen esas tierras americanas, que también la tenemos allí, que es la carta de Juan de la Cosa, si la ven allí. Ese es el mapa de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval, el original, en Madrid, y ese es el primer mapa que muestra el continente americano. ¿Qué vemos aquí? Esta parte está más o menos correcta, sin embargo, vamos a ver qué pasa con las Antillas, a ver dónde están. Bueno, las han situado, y no es casualidad, al norte de esa línea de las Canarias. O sea, intencionadamente España está diciendo, por si acaso, porque en cuanto Portugal se entera de que España ha descubierto América, lo primero que hace es levantar la mano y decir: te recuerdo el Tratado de Alcáçovas, donde todo lo que esté al sur de Canarias me pertenece, y como las cláusulas no están claras, porque no se conoce América, dice, esto que has descubierto está incluido en ese tratado. No es así, porque en realidad no se sabía de la existencia de América, pero por si acaso ya se sitúa en la primera carta que representa América, que es española, las Antillas
al norte de esa línea cuando están claramente al sur. Es decir, yo me curo en salud y lo pongo ahí. Es más, se sabe, porque el propio Colón lo reconoce, que falseaba las latitudes. Colón falseaba los datos de distancia, eso lo reconoce claramente en el diario de la primera navegación, para no soliviantar a la tripulación. Les hacía creer que habían navegado mucho menos para que no se asustaran de a qué distancia estaban sin tocar tierra. Pero es que Colón, en esta época, la latitud se podía medir perfectamente, no podía haber cometido este error de latitud de buena fe, digamos. Luego, esto es otra prueba de que los españoles también jugaban sus cartas. ¿Cómo se soluciona esto? Con el Tratado de Tordesillas de 1494. En el momento que los españoles... Bueno, el primero que tiene noticia de que se ha descubierto América no es en España, es en Portugal, porque el primer sitio donde llega Colón dicen que porque le llevó una tormenta y seguramente para restregárselo por las narices a quien no le había querido contratar, entre comillas, pues ya llega allí y dice: he descubierto América. Y lo primero que hace el rey de Portugal es decir: bueno, pues acordaos del Tratado de Alcáçovas, lo que decía, eso que has descubierto es mío. Entonces, para solucionar eso se firma el Tratado de Tordesillas, un tratado que hay que reconocer que es un poco casero porque el Papa que concede la bula previa era español, con lo cual tira un poco para casa. Entonces, en ese Tratado de Tordesillas se divide el mundo, así porque nosotros lo valemos, la mitad para España y la mitad para Portugal. Habrá otros reyes coetáneos que no están de acuerdo, como el rey de Francia, que dice en un momento: enseñadme la cláusula del testamento de Adán, donde está la voluntad de Dios, que dice que el mundo se reparte entre españoles y portugueses. Evidentemente, los demás también tenemos derecho. Bueno, pues en el Tratado de Tordesillas se marca una línea, si esto es el archipiélago de Cabo Verde, 370 leguas al oeste de Cabo Verde, y dice: todo lo que haya al este es para España, al oeste, perdón, y todo lo que haya al este es para Portugal. De esa manera se resuelven esas dudas que sembraba el Tratado de Alcáçovas. Y este mapa, que también lo tenemos ahí, es la Carta de Cantino, 1502, un padrón real, lo explicó ayer mi compañera Nuria, fruto del espionaje, esto era secreto y filtrar esto estaba penado con la muerte, pero un italiano pagó, digamos, para que le trajeran esta información secreta portuguesa y tener conocimiento o acceso a esos conocimientos. Esa es la línea del Tratado de Tordesillas. Bueno, pues este es el primer mapa de la historia donde se representa la línea de Tordesillas. De hecho, aquí pone, para el que sepa portugués o incluso gallego, este es el marco, la frontera, el hito fronterizo de entre Castilla y Portugal. Castilla es un término análogo a España a finales del siglo XV y principios del XVI. Vamos más adelante. El Tratado de Tordesillas marcaba esa línea, la línea de Tordesillas les daba a los portugueses una pequeña parte del negocio, digamos, en América. De hecho, el tratado original, la bula papal, era 100 leguas al oeste de Cabo Verde. Lo que hicieron los portugueses, que no está en la historia, porque de esto va esta ponencia, hay cosas que no nos han llegado a nosotros. Lo primero que hicieron los portugueses cuando Colón se enteraron de que se había descubierto América, es mandar una expedición secreta, eso es prácticamente seguro, una carabela que tocó tierra en América y dijo: cuidado que aquí hay tierra. Es decir, estira la línea de Tordesillas porque con esas 100 leguas no tenemos acceso al pastel de América. Por eso se mueve de las 100 leguas originales a las 370 leguas para que coja un trozo de América con el argumento ante España de que eso también le dará a los españoles más territorio en Asia, etcétera. Pero la otra parte del mundo todavía no se conoce. Bueno, pues los portugueses, con ese trozo que en el futuro será Brasil, por cierto, se habla portugués, no es casualidad, empezarán a explorar la costa americana viendo qué es lo que les toca. Mandan ya expediciones a ver qué es lo que les toca de ese mundo en descubrimiento que les otorga el Tratado de Tordesillas. Y nos vamos a 1507, donde se publica este mapa silográfico, del cual solo queda un ejemplar en el mundo, que lo tenemos allí también. Ese está en formato reducido, pero es un poco más grande, es como el tamaño del de Cantino, que es el mapa llamado Universalis Cosmographia de un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller. Este mapa tiene varias curiosidades y cosas inexplicables, como vamos a ver después en el caso del globo. ¿Qué dice Américo Vespucio? Américo Vespucio es el primero que públicamente dice que las tierras descubiertas son un nuevo mundo. Colón murió convencido de que había llegado a Asia, a las Indias. ¿Por qué? Porque manejaba un tamaño del mundo, como tenemos en un panel al entrar en la exposición, una cuarta parte más pequeño de lo que realmente era. El primero que precisamente comandando o navegando en expediciones portuguesas para explorar esa parte de Sudamérica que le tocaba a Portugal, es el que se da cuenta que, a pesar de que sigue hacia el sur, no encuentra el fin de la Tierra y dice: esto tiene que ser un continente. En una carta muy famosa llamada Mundus Novus, que se publicó impresa, con lo cual tuvo mucha difusión en Europa, provoca aquí la verdadera revolución cultural y mental en la Europa del Renacimiento, que es esta. Dice Américo: en anterior ocasión le escribí largamente sobre mi regreso de esas nuevas regiones que encontramos y exploramos por mandato del rey de Portugal. Y estas pueden ser llamadas con justicia un nuevo mundo, Mundus Novus,
Porque en estas partes del sur encontramos un continente más densamente poblado y abundante en animales que nuestra Europa o Asia o África. Lo que está diciendo Américo es: yo que he recorrido las costas de América, todavía no le llama así, esto es un continente. No son las Indias ni nada de esto, es un mundo nuevo. Y ese es el verdadero cambio, porque insisto que Colón murió convencido e hizo jurar a otros que había llegado a las Indias. A todo esto, ¿qué pinta Américo en este mapa? ¿Qué tiene que ver Américo con este mapa? Américo Vespucio es ese señor que está ahí porque este mapa además es una síntesis de la transición, digamos, del concepto geográfico medieval al concepto moderno. Waldseemüller es el primero que incorpora el continente americano, porque Waldseemüller se leyó esta carta, el cartógrafo se leyó esta carta de Américo y erróneamente además le atribuyó el descubrimiento de América. Y eso lo plasma en este mapa. Por primera vez aparece América como una masa continental separada por un océano que no se había descubierto aún, esto es otro expediente X, porque hasta 1513, unos años después, 6 años después concretamente, Núñez de Balboa no ha visto el Pacífico, me refiero a los europeos. Bueno, pues este es Américo y este es Ptolomeo, y es la primera vez que aparece un mapa en doble hemisferio del mundo. ¿Qué significa eso? Hemos pasado del mapamundi medieval, como ese que veíamos de Alan Miller, como ya el nuevo mundo, como el mundo no cabe en un solo hemisferio, se dibujan dos, que es el mundo clásico, el tradicional, Europa, Asia, África, y el mundo nuevo de Américo Vespucio, que es este, y esto es el esbozo de América según la relación de Américo Vespucio. Ahí lo tenemos ampliado. Bueno, pues efectivamente sale Américo Vespucio con su compás y este esbozo de América muy incompleto, con unas dimensiones del Pacífico muy reducidas. De hecho, eso que se ve ahí también es la primera vez que aparece Japón, Zipango, el Zipango de Marco Polo, aparece pegado, incluso si prolongáramos correctamente la costa de América, aparecería solapándose con América. ¿Por qué? Porque el mundo era, en longitud, creía mucho más pequeño, con lo cual se juntaban por el otro extremo, los extremos del mundo. Volvemos al mapa, Universalis Cosmografía. ¿Y qué dice Waldseemüller antes de hacer este mapa? Waldseemüller acompaña este mapa de un tratado llamado Cosmografía Universalis, etcétera, etcétera. Cosmografía Introductio. Dice, una cuarta parte del mundo, esto lo explica para explicar el mapa, dice, una cuarta parte del mundo, o sea, América, los 3 continentes clásicos más América, ha sido descubierta, erróneamente, claro, por Américo Vespucio, y puesto que tanto Europa como Asia fueron llamadas con nombre de mujer, no veo la razón por la que alguien pondría objeciones a llamarla América o Tierra de Américo en honor a su descubridor. Waldseemüller erróneamente, después de leer esa carta Mundus Novus, le atribuye a Américo el descubrimiento de América y le concede ese honor, y además Waldseemüller es quien se inventa la palabra América, no es Américo, que el pobre no sabía nada, a pesar de que luego fue vilipendiado como usurpador de glorias ajenas y tal. O sea, Américo no tenía nada que ver con esto, fue su carta la que llevó a Martín Waldseemüller a hacer esto. Y de hecho, este mapa es muy importante en la historia para nuestros propósitos de esta ponencia por una cuestión, que es la primera vez que aparece América separada como una masa y un océano que todavía no se ha descubierto. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, intuición de Waldseemüller, alguna exploración secreta portuguesa. Desde luego los portugueses lo que no iban a hacer era decir que estaban explorando más hacia el oeste de lo que marcaba la línea de Tordesillas. Y esta carta está basada en informaciones portuguesas. De hecho, había un gran flujo de información entre portugueses y alemanes. Bueno, pues esta es la primera vez que aparece América en un mapa, que está ahí, de hecho. América se llama hoy en día América por este mapa. Y el nombre fue inventado por el autor de este mapa. Ese rótulo es ese. Eso es América. Esa es la primera vez que aparece la palabra América en ningún texto y a partir de ahí, aunque Waldseemüller reconoció su error y en posteriores mapas jamás volvió a utilizar esa palabra porque le llamaron al orden, digamos, de alguna manera y le dijeron, cuidado, Américo no es el descubridor de América, es Colón. De hecho, en mapas posteriores incluso introduce leyendas diciendo estas tierras y sus islas adyacentes fueron descubiertas por Cristóbal Colón por mandato del rey de Castilla. O sea, hace lo que ahora se llama en inglés un disclaimer exagerado. Dice, no solo no quito el nombre, sino que dejo claro que eso ha sido descubierto por Cristóbal Colón y por el rey de Castilla. Bueno, pues ahí tenemos un aspecto, el más célebre de este mapa en general, sobre todo para los estadounidenses, le llaman la partida de nacimiento de América, precisamente por eso. El único original se conserva en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en una urna blindada, está relleno de gas argón, que es un gas inerte, no reacciona porque es un gas noble, con lo cual evita el deterioro químico, biológico, etcétera. Lo tienen como un tesoro. Quizás un poco exagerado, no han llegado hasta nuestros días, digamos, después de 500 años sin tantos cuidados, pero bueno, lo tienen como una auténtica joya en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, insisto, porque es la primera vez que aparece el nombre América y le da nombre a América.
Otros cartógrafos copiarán a Waldseemüller, que es un cartógrafo ilustre, y este mapa tuvo mucho éxito, y aunque solo ha llegado una copia impresa, se sabe por documentos que se hizo una tirada de aproximadamente 1000 ejemplares. Sin embargo, a nosotros, dentro de lo que nos ocupa hoy, no solo nos interesa ese aspecto del nombre de América, que es muy importante, sino este. ¿Qué hace esto en los 53 grados sur de latitud? Américo, que por lo visto era un poco fantasioso, de hecho hay quien duda incluso de que hiciera 4 viajes, como dice él, y algunos dicen que incluso no hizo ninguno, pero el caso es que dio esta información y él aseguraba haber llegado a los 53 grados de latitud sur. Eso es más que dudoso, entre otras cosas porque esa es la latitud del Estrecho de Magallanes aproximadamente. Sin embargo, aquí vemos que Waldseemüller dibuja la Tierra hasta esos 53 grados y hace una cosa aquí, no sé si se ve este entrante, esto es una bandera portuguesa, esboza, pero no lo deja claro, que ahí existe o puede existir un paso, y ahí lo deja. Waldseemüller en 1507. Estamos 12 años antes de que empiece el viaje, o sea que esto ya es un misterio. ¿Cómo Waldseemüller sabía, intuía esto y cómo sabía que había aquí un océano o no lo había? Bueno, lo podemos dejar a la intuición que tienen algunos personas, algunos genios, algunos avispados, algunos visionarios, o lo podemos atribuir a información de la mucha que no nos ha debido llegar a día de hoy, porque sí es muy probable que los portugueses pulularan, por así decirlo, por los, digamos, las regiones anexas a sus dominios sabiendo que estaban, pero claro, no lo podían publicar, no podían decir que estaban explorando más allá de la línea de Tordesillas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues vamos a seguir adelante porque esto no es lo más raro que nos vamos a encontrar. 1513 es cuando realmente el primer europeo avista el futuro océano Pacífico en su día llamado Mar del Sur. ¿Quién es? Núñez de Balboa. Entonces, si ese mapa de 1507 y el descubrimiento oficial del Pacífico por los europeos es de 1513, aquí ya de momento pasa algo raro, que es lo que estamos diciendo. Este es el momento del descubrimiento oficial. Este mapa lo tenemos ahí también. Bueno, están puestos intencionadamente para que luego puedan acercarse, verlos tranquilamente. Este es el padrón de Jorge Reinel, cartógrafo portugués, como muchos otros, trabajando para España, que aparte de ser el primer planiferio donde aparecen las Molucas, tiene esta curiosa leyenda. Bueno, esto es el istmo de Centroamérica, está en portugués, lógicamente. Vemos, es el mundo conocido oficial. Esta era la imagen oficial del mundo en 1519, justo antes del viaje. Antillas de Castilla, las que ya sabemos, y que esto es el istmo de Panamá, Centroamérica, y efectivamente aquí ya se ha descubierto hace 6 años el Mar del Sur. ¿Y qué dice aquí? Mar visto por los castellanos, en portugués. O sea, hace una alusión concreta a que esto es lo que ha descubierto Núñez de Balboa. ¿Hasta dónde llega el mundo conocido en 1519? Hasta aquí. Y una característica de los padrones reales, para quien asistió ayer a la conferencia de mi compañera Nuria, es que no inventaban nada, dibujaban estrictamente lo que había porque eran documentos técnicos. Y evidentemente había gente que dependía de estas cartas de navegar y se jugaba la vida. La cartografía comercial podía inventar, adornar con monstruos marinos, figuras mitológicas y lo que quisiera, inventarse mundos y continentes. Pero la cartografía secreta, técnica que manejaban en la corte de España y Portugal no se inventaba nada. Hasta aquí llegó Juan Díaz de Solís en 1516. Ahí se lo comieron, por cierto, ahí acabó su viaje y se lo comieron a la vista del resto de la tripulación, vamos, en una escena de canibalismo, digamos, y este era el mundo oficial. No se sabía si esto era el paso o no. El Río de la Plata es un estuario inmenso que en su desembocadura tiene 200 kilómetros de anchura, con lo cual es fácil adentrarse en el Río de la Plata y pensar que es un mar, incluso que es un paso. Pues hasta aquí había llegado la expedición de Díaz de Solís. No se sabe si los portugueses lo habían explorado o no. Hay quien atribuye a Américo ser el descubridor del Río de la Plata, no se sabe. En cualquier caso, oficialmente fue Díaz de Solís. Y este es el conocimiento del mundo en ese momento y hasta ahí llega. La siguiente expedición irá, la que ya es la de Magallanes, irá a ver si esto es el paso o si el paso está más al sur, pero tenían una cierta noción de que el paso podía ser este. Nos vamos a 1515 y nos centramos ya en el objeto concreto de esta ponencia. Este es Johannes Sonner, un cartógrafo alemán muy ilustre, uno de los que copió a Waldseemüller, por cierto, en eso del nombre de América, como luego verán, luego se pueden acercar a ver el globo este, que es una réplica, un facsímil de su globo de 1515, que es un globo impreso, pues una vez montado sale así, ya que aparece claramente el nombre de América. Esto le da ahí. Bueno, pues Sonner publicó un tratado en 1515, no olvidemos que estamos 4 años antes del inicio del viaje, llamado Luculentissima Quaedam Terrae Totus Descriptio, una muy lúcida descripción de todas las tierras descubiertas. Y presuntamente este tratado acompañaba al globo impreso, que luego, si uno tenía la paciencia y la habilidad, podía montar para ver esto.
Este es el globo, hay 2 ejemplares que se conservan montados y hay un ejemplar adicional que se conserva parcialmente. Casualmente, y esto ya es una anécdota histórica, Schoner era el propietario real del mapa de Waldseemüller que se conserva en nuestros días. Cuando él estaba vivo, digamos, adquirió una copia del mapa de Waldseemüller y de otros mapas de Waldseemüller, y esa es la carpeta que ha llegado hasta nuestros días. O sea, que esto ya son, digamos, casualidades. O sea, Schoner además era el propietario del mapa ese que se conserva de Waldseemüller. Bueno, pues utilizó su mapa, una prueba posiblemente del globo impreso en usos, porque luego los globos se construyen de esta manera, impresos en usos y luego se montan sobre la esfera. Lo utilizó porque no le debía valer para encuadernar una carpeta donde tenía mapas. Y una vez destripado, por así decirlo, por los restauradores de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, se dieron cuenta que era pues, un trozo cortado en tiras para poder encuadernar otros. Si nos vamos a hacer un zoom de esa zona, vemos que también aparece, ahí se ve y se intuye América, está cortado, ya digo que es parcial, y aquí se ve ese paso que vamos a ver después. Esto es un facsímil, es una imagen sencilla del globo de Schoner, hecho en el siglo XIX, donde se plasma lo que representa. Y vemos, aparte del nombre de América, ya digo que es un facsímil muy sencillo, en aquella época no había los medios de ahora, que hay fotografía, etcétera, con lo cual los dibujaban a mano y lo copiaban. Esto hoy en día no sería un facsímil, que es una copia perfecta, sino sería, bueno, pues un dibujo, ¿no? Pero en su día era un facsímil. Bueno, y aquí aparece algo llamativo, y efectivamente, ¿qué hace el Estrecho de Magallanes ahí en 1515? Waldseemüller ha intuido un océano Pacífico, Núñez de Balboa lo ha confirmado, aquí ya en 1515 se sabe, pero este va mucho más allá y dibuja directamente un estrecho por debajo, incluso se inventa un continente, por así decirlo, al que le llama región de Brasil. Esto del continente austral es un concepto que viene de los antiguos griegos y hasta 1616, es decir, casi 100 años después del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, no se desmonta esa idea de que las tierras al sur del estrecho, es decir, la Tierra del Fuego, la Isla del Fuego, es una isla. Fueron los holandeses en 1616 buscando una ruta alternativa al Estrecho de Magallanes, que es muy complicada, los que descubrieron precisamente que no había ningún continente austral. Esto, insisto, no me voy a extender en esto, pero es un concepto que venía de los griegos, que suponían que igual que había unas masas en el hemisferio norte, debía haber masas simétricas en el hemisferio sur que mantuvieran la esfera terrestre en equilibrio, porque la Tierra era una esfera perfecta, pues la forma más pura, y dentro de su cosmología estaba inmóvil en el centro del universo. Y para estar inmóvil en el centro del universo tenía que estar equilibrada. Insisto, esto es una pequeña digresión, pero bueno. ¿Qué vemos ahí? Lo que estaba comentando. Nos llama la atención que ya dibuja, esboza un continente americano que, por supuesto, en la costa oeste no está explorado y se atreve incluso a plasmar ese estrecho o presunto estrecho de Magallanes. Vamos a ver ahora el motivo de por qué pudo pasar esto. Una fotografía del globo original, o uno de los 2 que se conservan. Efectivamente, el rótulo América, la región del Brasil y ese paso en una latitud aproximadamente de 40, que además no es la latitud correcta del Estrecho de Magallanes, es más al norte. Ahí lo tenemos. Bueno. ¿Cómo se puede explicar esto? Hay noticias de que en 1514 los portugueses, que efectivamente andaban mandando expediciones a explorar la costa de América, y la que le tocaba en teoría y la que no le tocaba, pues a ver qué había también, y se publica otro panfleto, no en sentido despectivo, sino un pequeño libro, que se titula Copia der Neuen Zeitung aus Brasilland, que significa copia o relación de las nuevas más recientes de la tierra del Brasil. Y en esta carta lo que se explica, entre otras cosas, es lo siguiente. Esto es una carta que se publica en 1514. Es sobre un viaje portugués en el que, por cierto, según comenta aquí, está financiado por Cristóbal de Haro. Ese que luego, además, hay quien dice que a partir de este viaje es donde Cristóbal de Haro acabó a malas con el rey de Portugal, digamos porque el rey le exigía ciertas pérdidas que no le compensó, etcétera. Bueno, pues Cristóbal de Haro, que fue uno de los que financió la expedición al Maluco, de hecho aportó una 5ª parte, si mal no recuerdo. Lo que dice esta carta, que se publicó en Alemania, es: el 12 de octubre llegó a las Islas Azores un barco de Brasil por falta de provisiones. Este buque fue equipado por un tal Nuño, no pone más apellidos, y por Cristóbal de Haro junto a otros mercaderes. Cuando alcanzaron, aquí sigue relatando, cuando alcanzaron los 40 grados encontraron el Brasil, donde hay un cabo que doblaron en sentido este-oeste. Y dice, después de navegar 60 leguas hasta cruzar el estrecho, avistaron el otro lado del continente y se dirigieron al noroeste, pero una tormenta les impidió avanzar más y regresaron a Brasil. ¿Qué es lo que está diciendo? Que al alcanzar los 40 grados,
Esto seguramente es mentira, bueno, seguro, con total seguridad, porque también es cierto que los marineros de aquella época pues tendían a exagerar un poquito, entre otras cosas, para elevar el precio de sus mercancías, etcétera. Cuando han llegado a los 40 grados, han encontrado un cabo y lo han atravesado este-oeste. Hasta ahí no lo podemos creer, que en torno a los 40 grados hayan lo que ellos creen que es un cabo, luego vamos a ver si es posible. Pero luego dice más, 60 leguas navegando ese estrecho han llegado al otro lado del continente. Bueno, pues este es un documento, ahí lo dejamos, que circulaba en la época de Schoner, un año antes. En el tratado de Schoner, el Luculentissima, Quaedam Terrae Totus Descriptio, mete unas frases que están claramente copiadas, está prácticamente copiado de esa carta anterior. Es decir, Schoner ha utilizado esa carta y se ha inspirado en ella y en otros cartógrafos como Waldseemüller, al cual copia, incluido el nombre de América, y nos relata: los portugueses navegaron en esta región Brasil y descubrieron un paso muy parecido al de nuestra Europa que discurre este-oeste. Aquí se refiere al estrecho de Gibraltar. Desde uno de los dos lados puede verse la otra orilla y el cabo, es decir, al final del estrecho, de esta región está a unas 60 millas de distancia. Casualmente son las 60 leguas, mucha casualidad, que decía la carta anterior. Como si uno navegara por el estrecho de Gibraltar entre Sevilla y Barbaria, es decir, entre el norte de África. Lo que está diciendo es que descubren un estrecho y, por analogía, para quien no lo conozca, haceos una idea de que es como el estrecho de Gibraltar. Y luego dice, más allá de esta distancia, es decir, una vez cruzado el estrecho, más allá, pasado esto, la distancia no es muy grande desde esta región de Brasil hasta Malaca, donde el apóstol Santo Tomás fue martirizado. Es decir, una vez que se pasa ese estrecho, y esto ya es invención casi seguro, puede llegar a Malaca, es decir, el viaje que hizo posteriormente Magallanes. Insisto que estamos 4 años antes del inicio del viaje y nos está diciendo que una vez pasado, la distancia, en esto es totalmente erróneo, no es muy grande hasta Malaca, que era la joya de la corona portuguesa en la península de Malasia, precisamente de Malaca. Bueno, pues lo que nos está cogiendo un texto que se parece mucho a esa carta, luego es prácticamente seguro que se inspiró en esta carta. Vamos a intentar ver la explicación de esto. Si nos vamos a los datos de latitud que manejaba Schoner y nos vamos al mapa de América del Sur en realidad y tenemos esos 40 grados de latitud que mencionaban tanto la copia de Neue Zeitung como el Luculentissima, el tratado de Schoner, los dos dicen que en torno a 40 grados había un paso. ¿Qué hay en la realidad en los 40 grados? Este Golfo de San Matías, se puede ver que, bueno, se puede confundir, bueno, y no digamos el Río de la Plata, este entrante, esto estamos viendo un mapa del continente, pero esto sobre el terreno, vamos, se puede estar navegando días sin encontrar el fondo. Pues podía ser el Golfo de San Matías. ¿Qué es lo que parece ser que interpretó Schoner a partir de esa información? El cabo, según Schoner, es efectivamente esto. Podría ser el Río de la Plata, pero podría ser también el Golfo de San Matías. Es decir, llegaron a un terreno de este estilo, a un cabo, uno de los dos, y aparentemente lo confundieron con el paso. Ahora, lo que ya no es probable es que encontraran en el otro extremo, como dicen, y que que una tormenta les obligó a retroceder, que es lo que decía la carta esta que se publicó en 1514, una tormenta les impidió avanzar y tuvieron que volver a Brasil. Bueno, pues esto es posiblemente lo que Schoner dibuja. Y si luego lo vemos en su globo, vemos que efectivamente la latitud de ese extremo sur coincide con la descripción de la carta anterior y de lo que dice en su tratado. Más aún, Schoner luego hizo otro globo. Es decir, en 1520 sacó otro globo, en este caso solo se conserva uno y manuscrito, en el que insiste en este nuevo concepto de ese paso. En 1520 hay que recordar que todavía, bueno, en ese año se descubrió todavía no se había descubierto el estrecho de Magallanes, a finales de año se descubrió, y lo que es claro es que las noticias, aun de haberse descubierto en 1520, cuando realmente llegaron a finales, las noticias no habían llegado a España, luego, bueno, ni a España ni al resto del mundo. Con lo cual es imposible que Schoner dibujara este globo en 1520 a partir de noticias del viaje de Magallanes y Elcano. Bueno, pues hay un globo posterior incluso del propio Schoner que también nos muestra esta curiosidad o este misterio cartográfico que ya está parcialmente explicado con lo que hemos visto antes, en las fuentes en las que se basó Schoner. Y ahora, vamos más allá, que aquí llega, digamos, estamos llegando al desenlace de la historia. ¿Qué dice Bartolomé de las Casas, que fue testigo de la audiencia entre el rey de España y Magallanes, cuando Magallanes va con Ruy Faleiro a presentarle su plan sobre la llegada a la especiería? Dice, insisto, como testigo ocular, traía el Magallanes un globo bien pintado en que toda la tierra estaba, y allí señaló el camino que había de llevar, salvo que el estrecho dejó de industria en blanco, porque algunos no se lo saltease. Quien entienda castellano antiguo, pues lo habrá entendido, y si no, yo lo tradujo un poco. Lo que está diciendo es que Magallanes traía un globo y que señalaba el camino, salvo el estrecho, que a propósito dejó en blanco la zona del estrecho,
porque alguno no le copiase la idea, no se la robase, de ahí lo de no se lo saltease. Luego, Bartolomé de las Casas es testigo ocular de que efectivamente Magallanes traía un globo con el estrecho pintado. Ahora bien, aparte de que lo había dejado en blanco para que ninguno se lo saltease, ¿era ese realmente el estrecho de Magallanes? Magallanes afirmaba conocer el sitio del paso, cosa que luego es dudoso a la vista de las dificultades para encontrar el paso. Si hubiera sabido la latitud exacta, no habrían estado tanteando toda la costa, digamos, hasta encontrar el paso. Más aún, nos vamos a la relación de Pigafetta, y Pigafetta nos vuelve a dar otro mensaje inquietante, digamos. Dice, Magallanes sabía que era necesario pasar por un estrecho muy oculto, pero que él había visto figurado en un mapa que el rey de Portugal conservaba en su tesorería, construido por Martín de Bohemia, muy excelente cosmógrafo. Nuevamente Pigafetta nos dice, Magallanes aseguraba que conocía el paso y que además lo había visto en un mapa, que más o menos viene a coincidir con eso que decía Bartolomé de las Casas. Y añade, construido por Martín de Bohemia, muy excelente cosmógrafo. Y aquí está la clave del asunto. Martín de Bohemia o Martín Behaim es el autor del globo terráqueo más antiguo que se conserva, que se llama en alemán Erdapfel, que significa la manzana de la tierra. Era habitual llamar en el siglo XV y XVI, en español, incluso en castellano antiguo, pomas. Al referirse a los globos le llaman pomas o pomos, es decir, el tipo de fruto que es una manzana. Bueno, pues en alemán Erdapfel significa manzana de la tierra, pomo de la tierra, globo de la tierra. Se conserva, es manuscrito, está en el Museo Nacional en Nuremberg, el Museo Alemán, y es un globo justo de 1492, del cual, por cierto, tenemos un facsímil magnífico en el Instituto Geográfico Nacional, pero difícil de transportar, que lo tenemos ahora mismo puesto en Murcia. Y en este no está América, porque es la visión del mundo justo anterior al descubrimiento de América. No solo eso, es la visión del mundo colombina, con todos sus errores de longitud, de tal forma que el extremo de Asia y el extremo de Europa, digamos, se tocan prácticamente, se alcanzan. De ahí que Colón pensara que saliendo de las Canarias llegaría en un par de semanas tranquilamente al otro lado, porque en una tierra más pequeña se habían acercado los extremos. Bueno, esto es otro facsímil del mismo autor que hemos visto antes, del globo de Sonner, dibujando cómo es el Océano Pacífico actual, sería del globo de Sonner, y aquí efectivamente echamos en falta algo. Si aquí está España y esto es África y esto es presuntamente la costa de Asia, aquí falta algo en medio, y es América. Luego, Pigafetta nos está diciendo que Magallanes había visto ese paso en un globo de Martín Behaim. Claramente improbable, primero porque Martín Behaim estaba muerto unos años antes de que Magallanes pudiera ver ese globo, y segundo, porque en el globo de Martín Behaim, y no hay noticia de que construyera otro, ni siquiera hasta América. ¿Qué ha pasado aquí? Martín Behaim era un cosmógrafo ilustre, además muy famoso por haber hecho ese globo, que todavía se conserva, que insisto, es el globo terráqueo más antiguo conservado. Luego se nos plantea la siguiente hipótesis. ¿Sabía Magallanes realmente dónde estaba el paso gracias a exploraciones portuguesas secretas? Bueno, pues es una hipótesis interesante y probable, y además a todos nos gustaría porque es muy misterioso, etcétera, y digo que en esto de la historia de la cartografía no se puede afirmar nada. Ahora bien, ¿había visto acaso algún ejemplar del globo de Sonner alemán como Martín Behaim y erróneamente lo había atribuido a Martín Behaim? Es decir, ¿había Magallanes visto este globo que estaba impreso y por tanto circulaba en cierto número por Europa o algo similar? Porque ya hemos visto que Sonner hizo otro globo como este en 1520. Y globo de Sonner, autor alemán, confusión, se lo atribuyó a Martín Behaim, que es famoso. Bueno, pues esa es la clave del enigma y ahí lo dejamos. Esto es lo que sabemos, esas son las dos posibilidades. ¿Y Magallanes realmente conocía esa información o Magallanes vio ese globo que les hemos traído aquí en facsímil y de ahí sacó ese conocimiento que luego la experiencia demuestra que no tenía tan claro dónde estaba el estrecho de Magallanes? Bueno, pues aquí lo dejamos y esto ya a la imaginación de cada uno o a la hipótesis que prefieran. No sé si hay preguntas. ¿Me encargo yo? Ahora el ponente que se atenga a lo que ha dicho. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. De verdad que ha sido fenomenal. Y muchas gracias a Emilio, que además es amigo mío. ¿Cuándo se definió el antimeridiano y cómo se definió?
Bueno, el antimeridiano en realidad nunca estuvo claro. De hecho, ni siquiera estuvo claro definir el meridiano. Estaba marcado a 370 leguas al oeste de Cabo Verde y había una cláusula del Tratado de Tordesillas que decía que se mandaría una expedición conjunta española y portuguesa para definirlo. La historia es que nunca nadie tuvo interés porque igual que los españoles invadían la demarcación portuguesa, los portugueses también. El conflicto por el antimeridiano llegó precisamente cuando Magallanes dijo, según sus cálculos erróneos y los de Ruiz Faleiro, que las Molucas estaban en el lado español. Pero realmente, si somos estrictos, el antimeridiano no se pudo definir hasta mediados del siglo XVIII, que es cuando se inventa el cronómetro marino, el cronómetro que no sufre oscilaciones en un barco, que es el instrumento que permite medir la longitud con precisión. Hasta entonces son, no digo especulaciones porque había métodos, pero muy rudimentarios y muy erróneos. Pero si queremos saber más o menos cuándo se dirime el conflicto, es en 1529, cuando españoles y portugueses, convencidos de que no van a llegar a un acuerdo porque nadie es capaz de medir la longitud con precisión, el rey de España dice, bueno, yo no sé, yo digo que es mío, y el rey de Portugal, y yo que es mío. Bueno, pues el rey de España se lo vende al rey de Portugal en el Tratado de Zaragoza por 350.000 ducados de oro y, por cierto, le mete el timo del siglo porque luego, al final, realmente las Molucas estaban en el lado portugués. Quiero decir, con la longitud correcta, ya a día de hoy sabemos que están en el lado portugués. O sea, que no se llegó a dirimir en realidad nunca. En 1529 ya los españoles dijeron, renuncio a cambio de 350.000 ducados de oro y si en el futuro puedo demostrar lo que yo estoy convencido, por supuesto, que son que las Molucas están en mi parte, yo era un empeño, le llamaban el empeño. Te vuelvo a pagar los 350.000 ducados y me lo vuelvo a quedar. Nunca lo reclamó, entre otras cosas, porque no estaban en el lado español. Sí. Perdón, vamos a ver, dos preguntas. Ha aparecido con el plano de, lo pronunciaré mal, Weissmuller, ¿no? Sí. Una indicación de que ahí había una como indicación de paso. Sí. Parece ser que todo esto forma parte de las trampas que se intentaban poner entre España y Portugal y puede ser que alguna otra potencia europea por en medio, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues eso, la propia Florencia, la propia tal. Entonces, ahí había toda una serie de intereses. Parece ser que para mandar a la gente hacia el oeste, hacia la catástrofe, o sea, hacia que no volvieran, y podía haber habido antes. Entonces, no sé si esto forma parte de tal y si es un poco el trasfondo de lo que ha expuesto usted en algún caso. Y la segunda pregunta, confirmación, es que da la sensación de que cualquiera de los pasos, por el paralelo 40 o por el que sea, no, están en la zona, digamos, española de Tordesillas. Y por lo tanto puede haber, digamos, un poco de mantener el secreto porque estamos explorando algo que teóricamente tenemos prohibido. Bueno, efectivamente, empiezo por la segunda cuestión. La línea de Tordesillas está aproximadamente en la longitud del Río de la Plata. Entonces, los portugueses sabían, cuando estaban navegando en esa zona, que estaban en los límites del Río de la Plata. Y efectivamente no podían hacer públicas esas navegaciones. Con lo cual, ahí sí hay un componente, pues, de esto que hemos visto, esa desconfianza, ese espionaje, porque esta zona, esos 40 grados de latitud, están aproximadamente en el límite difuso, no se podía saber con concreción, entre lo que era de España y Portugal. De ahí el misterio. Luego, sobre la otra parte, hay que decir también que una cosa era la cartografía secreta oficial y otra cosa es lo que hacía un cartógrafo comercial, entre comillas, como Weissmuller, que no estaba imbuido de esa necesidad de mantener el secreto. Él había tenido acceso, por lo que fuera, a información portuguesa y no es probable que en su intención estuviera el publicar, o sea, él publicaba seguramente Weissmuller lo que honestamente creía, independientemente de que lo que le hubiera llegado a él no fuera tan honesto, pero él, como estaba en un círculo de cosmógrafos reunido en Saint-Dié-des-Vosges, en Francia, precisamente para hacer una nueva edición de la geografía de Ptolomeo. Y, bueno, él parece ser que al menos, o sea, mi opinión, honestamente sí pretendía avanzar y mostrar al mundo el conocimiento, porque hay una gran diferencia entre la cartografía impresa, que tiene gran difusión, y lo que guardaban portugueses y españoles, los padrones reales, que eso era totalmente secreto. Buenas tardes. No, ¿hablo yo? Yo también quería hacer dos preguntas. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. El tema este del paso, yo creo que una tercera versión podría ser la intuición. Estaba el Cabo de Buena Esperanza, estaba el Estrecho de Gibraltar,
¿por qué no lo iba a ver al final de ese nuevo continente? Entonces hubo gente que lo dibujó antes de pasar Magallanes. Por ejemplo, creo que la costa de América del Norte, que España la exploró mucho, buscaban un paso similar al de Magallanes. La simetría siempre gusta. Bueno, es una opinión, pero me gustaría contrastarla, ¿no? Y luego otro tema que me parece muy importante es el cambio de la división del paralelo de Canarias a un meridiano, porque, claro, si Colón le transmite al rey de Castilla, oye, yo creo que aquí el territorio es norte-sur, por tanto, divide en meridiano, no en paralelo. Alguien tuvo una intuición tremenda, porque se ve un poquito de América en el 92 y se toma la decisión de cambiar a meridiano en el 94. Entonces, mi pregunta es esa: ¿realmente el Tratado de Tordesillas es porque a Castilla se le dice que la tostada es alargada? Bueno, la primera la verdad es que no me acuerdo muy bien ya. La primera es... Lo de la intuición, sí, perdón. Sí, esa es otra opción, efectivamente. No hay que atribuirlo todo a misterios cartográficos, pero sí, es posible que hubiera intuición. De hecho, se han dibujado, incluso se dibuja, bueno, el propio mapa de Balsemüller, si se fijan aquí, tiene un paso inventado. Es decir, no solo esboza un paso aquí, directamente lo pinta aquí. Y durante muchos años se pensó que existía el paso del noroeste, después de las exploraciones de un italiano llamado Verrazzano, que efectivamente entró también en una bahía en Norteamérica y pensaron que era eso. Luego, esa es una tercera vía, pero claro, aquí estamos dándole un aire misterioso, entonces si le damos la vía de la intuición ya queda. Sí, es posible totalmente. Y respecto a la otra, sobre el Tratado de Alcasobas en ningún momento habla de paralelos. Es muy difuso, ese era el problema de estos tratados. Yo no sé si intencionadamente se hacían muy difusos para luego poderlos acomodar a la realidad. Y sobre el descubrimiento de América está claro, prácticamente confirmado, que no era una intuición portuguesa, era una realidad fundada en exploraciones. Es decir, que en cuanto los portugueses se enteraron que existía América y que Colón había llegado a una tierra en el oeste, lo primero que hicieron enseguida, pero vamos, al mes o 2 meses, es mandar carabelas a explorar, que además era un viaje relativamente sencillo y rápido. Con lo cual, esa definición de Tordesillas, que ya se cambió de 100 leguas al oeste de Cabo Verde a 370, no era una intuición. De hecho, estaba totalmente, casi seguro, fundado en datos empíricos y contrastados por las navegaciones portuguesas, que querían coger un trozo suficientemente grande de aquello que sabían que existía, porque además seguramente lo habían visitado ya. Sí, buenas tardes. Lo que al principio era lo que se llama ahora Tierra en Fuego, al principio no se consideraba como una isla, sino que era la Tierra Magallanensis o algo así. Y luego más tarde, me parece recordar un libro de López Piñero, que había una expedición en la que intervino una persona, Ramírez de Arellano, me parece, que fue, no sé si el primero de los primeros que atravesó de un mar al otro, pero por debajo, y demostró que aquello no era una isla. Y eso entonces se le llamó, por lo menos se lo bautizó, como Isla de Játiva. Y bueno, luego Felipe V, según dicen, pues ya le quitó el nombre, pero todavía aún, si uno mira la Tierra de Fuego, hay todavía el Cabo Setabense o el Cabo... Hay algunas accidentes en donde recuerda todavía lo de Játiva. No sé si eso es así o... Sí, y si nos vamos otra vez a una cosa, en la historia oficial de aquel que lo descubre y deja rastro en la historia y registro en la historia, porque descubrir es ir, descubrirlo, tomar posesión, entre comillas, volver y contarlo. Por eso todo el mundo ha llegado a América, los vikingos, los no sé qué, todo el mundo ha llegado a América, y no digo que no, seguramente, pero digamos que la historia oficial queda el que lo ha documentado y ha vuelto. Ya en la expedición de García Jofre de Loaiza, que fue 2 años después de volverla de... Bueno, 3 años después de volverla de Magallanes, precisamente fue la primera expedición que mandó España para repetir el viaje de Magallanes, que por cierto acabó en catástrofe total, salieron 7 naves, llegó una, en fin, un desastre. Llegó una a las Molucas, no, a España no volvió ninguna. En esa ya, por una tormenta, ya una de las naves, uno de los capitanes, afirma que tuvo que correr un temporal y que le llevó hasta el límite sur de la Tierra. Posteriormente Drake
también pasó por debajo. Lo que pasa es que, insisto, no es lo mismo pasar por debajo, arrastrado por una tormenta, e intuir que efectivamente ahí no hay continente austral, que hacer como hicieron los holandeses, que es navegar, llegar al Cabo de Hornos y cartografiarlo. Seguramente, con total seguridad, hubo gente que pasó después de Magallanes por esa zona y efectivamente hay nombres relativos a españoles, incluso los primeros en avistar la Antártida. Pero en la historia, en general, no cuenta el primero que lo ha visto, y de que hay indicios, vestigios, afirmaciones, sino el primero que realmente queda documentado en la historia que lo ha descubierto, que seguramente no fueron los holandeses, sino que ya pasó antes. Al menos 2 casos documentados. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntar si sabía usted algo al respecto de si los chinos se dicen que dieron la vuelta al mundo antes que Magallanes y que hicieron cartografía del mundo, porque dicen que han encontrado un mapa previo a los que había en Europa. Y si no me equivoco también, creo que hay un mapa, que estoy hablando de memoria, que se llama de Piri Reis, que me parece que pone a la costa de Sudamérica y hay especies animales, como la llama o algo así, que no se conocían por los europeos. ¿Qué le parece este aspecto? Gracias. Bueno, sí, el mapa de Piri Reis, empezando por el final, es parecido en su configuración al mapamundi de Lopo Homem. Es decir, aparece un océano cerrado, no aparece paso. Y bueno, sí, es un mapa curioso, incluso parece representar una Antártida, pero es uno de esos mapas, bueno, que no se saca muy en claro y no aparece un paso. Y respecto a los chinos, no sé si dieron la vuelta al mundo, seguramente los chinos conocían el Pacífico perfectamente y también hay quien dice que llegaron a América. De hecho, hay quien afirma que la propia geografía de Ptolomeo, lo que él llama el Sinus Magnus, es el Océano Pacífico, y que Catigara, el extremo occidental del mundo oriental del mundo conocido en la ecúmene tolemaica, llamado por Ptolomeo el fondeadero de los chinos, es realmente la costa de Chile o Perú. Ahora, ya dar la vuelta al mundo entera igual es más complicado, pero podría ser. Entramos dentro que se llama bueno, en fin, esa historia alternativa. Sí, lo que pasa es que el problema de los chinos es que navegaban en juncos y digamos que la tecnología náutica, en fin, hubieran tenido que tener mucha suerte para dar la vuelta al mundo porque no era como la que tenían en Europa. Pero desde luego conocer el Pacífico lo conocían, eso lo sufrieron en sus carnes los españoles cuando llegaron, y llegar a América pues es posible. Ahora volver, eso ya es otra cosa. Con naves que solo pueden navegar a favor de viento, no como las carabelas que podían navegar con viento en contra, penosamente, pero podían. O sea que el problema yo creo que era tecnológico. Pero bueno, ahí cabe esa posibilidad. Bueno, si no hay más preguntas, nuestro ponente se tiene que marchar a las 9. Bueno, sea como fuere, tiene que coger un tren a las 9, así es que no, todavía tenemos 5 tiempo, minutos sí. más y ya está, ¿vale? Bueno, felicidades por la conferencia y simplemente es una pregunta sobre los globos terráqueos. ¿Cuándo se empezaron a elaborar con el eje inclinado y cuándo se empezaron a hacer, digamos, sin esa técnica de usos? Digamos que lo del eje inclinado, que es la inclinación de la eclíptica, la inclinación que tiene el eje de rotación, eso lo sabían ya los griegos varios siglos antes de Cristo. O sea, que no es un concepto nuevo que se inventara. Entonces, el momento en que el globo de Martin Behaim ya podía oscilar, y es el primero que se conserva. Hay noticias, por supuesto, de que hay globos anteriores. Es decir, no era algo novedoso, no es algo que surgiera en el siglo XVI, ni mucho menos. Era simplemente que uno representara la Tierra, digamos, con el eje vertical respecto al suelo, o que la pusiera como ya se sabía desde hacía 1000 años o más, que era que la eclíptica tenía además una inclinación aproximada de 23 grados 27 minutos. Y lo de los usos, el primer globo en usos que se conoce es el de Waldseemüller, precisamente. No lo hemos traído a esta exposición, pero es un mapa en usos como el que hemos visto de Sonner, pero con el globo de Waldseemüller en vez del de Sonner. Esto está en un mapa, en papel, se conservan 4 en el mundo, no este. El equivalente, supongamos que ese es el globo de Waldseemüller, que representa esa pequeña bola terrestre, digamos. Es el primero que se conoce, pero la tecnología, la técnica era así, evidentemente. En el globo de Behaim, por ejemplo, se sabe que también se cortó en usos en pergamino y se pegó. O sea, no fue Waldseemüller el que lo inventó presuntamente, pero claro, la forma práctica de adaptar esto a una esfera para luego cortar eso, en el caso de los globos manuscritos, y pegarlo, esas tiras de pergamino. Y en el caso del primer globo que se conoce impreso en usos, que acompaña al planiferio famoso de Waldseemüller, acompaña al mapa y al tratado que hemos visto, pues en 1507. Pero vamos, ya la técnica se conocía desde antes. Yo les doy muchas gracias y
Bueno, seguiremos viéndonos porque nos queda una o dos ponencias más. Les convoco para el día 6 y verán un Juan de la Cosa pintado en 1892, en el 400 aniversario del descubrimiento de América. Y el día 7, desde un punto de vista diferente, veremos esa vuelta al mundo de Magallanes y Elcano y habremos terminado por fin esta exposición y estos días que hemos pasado juntos. Así es que les espero el día 6. Gracias.